Abran ahora en Génesis 22. Leeré un poco para la lección, antes del servicio de oración. Muy bien, vamos a comenzar como por el... Hablemos un poco de eso. Les diré lo que haremos. Quiero que también abran en Romanos 4. Enseñaré un poco acerca de la fe. Es lo que todos necesitamos en abundancia, ¿no es así? La fe no es solo una evidencia, es la sustancia. La fe misma es una sustancia y una evidencia de cosas que los sentidos del cuerpo no declaran. Y pensé que quizás al enseñar esto podría estimular su fe, llevarla a un nivel en el que Dios pueda moverse en usted y bendecirle. Ahora comencemos a leer como en el versículo 8 del capítulo 22, lo cual tiene que ver con Abraham. Y primero, él se llamaba Abram, y luego recibió su nombre de sacerdote, o su nombre como padre, que él era Abraham, lo cual significa padre de naciones. Ahora escuchen. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¡Qué escena más dramática aquí! Allá atrás, 1872 años antes de la venida del Señor. Pues era Dios haciendo una sombra, hablando, preparándose para hacer una parábola. Y él, Abraham, era un anciano de 90 años, y Sara, o Abraham tenía 100 y Sara 90, que son unos 40 años más allá de la menopausia. Así que la vida en ella había muerto, y la vida en Abraham había muerto. Era un anciano a esa edad. Y Dios se le apareció cuando él tenía 99 años, y dijo, Abraham, anda delante de mí y sé perfecto. Piénsenlo, a los 100 años. Y él le dijo lo que iba a suceder. Dijo, en ti serán benditas todas las naciones, por cuanto te voy a dar un hijo por Sara. Ahora piensen, de 100 años. Y pues la Biblia lo dice. Abraham, ustedes saben cómo él hizo su sacrificio y mantuvo alejadas a las aves hasta que se puso el sol. Y cómo la oscuridad vino y el Espíritu de Dios descendió y habló con él. Y Abraham le creyó a Dios. Ahora, quiero tomar ese tema, creyéndole a Dios, o tomándole a Él por su palabra. Ahora, Abraham no tenía una gran nube de testigos como nosotros tenemos hoy, pues Abraham mismo era un caldeo, y sin embargo, era padre de los judíos. Pero él era un caldeo de la ciudad de Ur, y fue llamado a salir de entre su pueblo, a caminar en tierra ajena. ¡Cuán hermoso! Tipifica eso el caminar cristiano hoy, que tenemos que salir de entre nuestras compañías del mundo para caminar en una tierra ajena, o ajena a la primera tierra en la que caminamos. Y a esa tierra le llamamos hoy caminar en el camino cristiano, caminar con Cristo, separarnos de las cosas del mundo. Y Él lo hizo por fe, y habitó como extranjero en una tierra ajena, sin siquiera saber a dónde iba. Lo único que Dios dijo fue, sal, Abraham, y ve a la tierra. Y él estaba buscando una ciudad cuyo arquitecto y constructor era Dios. Ahora, si aquello fuera, como lo llamamos en la vida común, sería, diría yo, instinto. Ustedes lo llamarían así comúnmente, pero nosotros lo llamamos la dirección del Espíritu Santo. Dios lo llamó a él a que saliera de entre su pueblo, de una tierra, su propia tierra, de entre su pueblo. Y él habitó en tierras ajenas, profesando ser un peregrino y extranjero, buscando una ciudad, esperando una ciudad. No, vaya, como eso aún viene en sus hijos. Esa característica de buscar una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Y Dios lo bendijo. Y luego cuando ya era muy anciano, él le dijo, bueno, Abraham, has caminado delante de mí, siendo perfecto, y cómo él lo iba a bendecir y a multiplicar. Ahora, si miramos el lado natural, pues le era imposible que él tuviera este niño por Sara, pues todos los recursos de la vida se habían agotado. Sara de 90 años, Abraham de 100.
Pues si usted le dijera eso a un médico hoy, un hombre de 100 años, con su esposa de 90, y que usted iba a tener un hijo, pues ¿sabe lo que harían? Lo encerrarían a uno en un asilo mental en algún lugar, diciendo, vaya, el viejito y la viejita tienen un pequeño problema aquí arriba en la cabeza. Pero uno no mira las circunstancias, uno mira la promesa, ¿ven? Si usted pone la mirada, ahora quizás sea lo mismo con respecto a la señora aquí en la silla de ruedas, o allí con algunos de ustedes con cáncer. El médico dice, usted no puede recuperarse. Ahora, si usted cree eso, entonces usted no puede sanar, pero usted tiene que mirar a la promesa divina. Un anciano, fueron llamados a su casa, él dijo, hermano, venga a orar por mi bebé, tiene difteria negra y ha atacado el corazón. Y el cardiograma muestra el corazón muy debilitado y no se recupera. Bueno, ellos no querían dejarnos entrar a orar por el bebé. Pero cuando él entró allí, pues, el interno, el médico. No, señor. No, señor. No puede entrar. Usted también tiene hijos. No puede entrar. Pero aún así, le creyó a Dios y persuadió. Aquel hombre era católico. Le dijo, bueno, pues si el paciente se estuviera muriendo y un sacerdote estuviera aquí para darle los santos óleos, ¿lo dejaría entrar? No, él no tiene hijos. Bueno, esa no es la pregunta. Esto es tan sagrado como los santos óleos, ¿ven? De la iglesia. Muy bien. Finalmente pude entrar y arrodillarme al lado del bebé. Y solo hice una corta oración sencilla. Puse las manos sobre el bebé. Dije, Señor, Dios de los cielos y de la tierra, quien creó todas las cosas, tú nos das el poder divino para romper el poder de Satanás sobre esta vida. En el nombre de Jesucristo, Satanás, sal del niño. Él vivirá. Me di la vuelta. El papá, gracias, Señor, gracias. La madre y ellos comenzaron en regocijo a festejar. La enfermera estaba modesta. Dijo, oiga, ¿sabe cómo? Dijo, está bien tener fe, pero ese bebé se está muriendo. Dijo, ¿cómo puede actuar tan despreocupado? Pues dijo, usted no entendió al médico. Dijo, el médico dijo que el bebé se está muriendo. Ha estado inconsciente ahora por más de un día. Dijo, usted no entendió al médico. El viejo patriarca dijo, no, yo no malentendí al médico. Dijo, escuché lo que él declaró. Dijo, el bebé se está muriendo. Dijo, pues, pero, mire, cuando este cardiograma muestra que ese corazón está en esa condición, dijo, no ha habido un caso de recuperación en toda la historia. Dijo, está bien tener fe, pero dijo, no puede, ya la fe no puede hacer nada. ¿Ven? El anciano, con un dedo firme, miró a la enfermera y dijo, señora, usted está mirando esa historia médica, yo estoy mirando una promesa divina. El muchacho hoy incluso está casado. Muy bien. Él permaneció así como por 24 horas acostado. Y de repente ese corazón comenzó a latir. Allí comenzó. ¿Ven? Cuando se hace una promesa divina, Dios está bajo juramento y obligado a cumplir cualquiera de sus promesas. Y Dios no vale más de lo que vale su palabra. Si esa palabra no es eficaz, entonces Dios no es eficaz. Eso es Dios. ¿Lo creen ustedes? Ella es Dios. La Biblia dice, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y yo no valgo más que mi palabra. Y usted no vale más que su palabra. Si yo tuviera un puñado de trigo aquí en mi mano y lo pusiera sobre este escritorio, no sería más que solo trigo allí. Pero siembre ese trigo en la tierra y quizás producirá una fanega de trigo. ¿Ven? No obstante, el germen de vida está en el trigo. Pero el trigo tiene que caer en la tierra y morir. Dijo Jesús, o Pablo, creo que lo dijo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. ¿Ven? Y entonces, esto es Dios, su palabra. Y esa palabra cuando se ancla abajo en el corazón. Oh, si yo pudiera lograr que ustedes lo vieran. Cuando esa palabra se ancla allí, ella producirá exactamente lo que dijo. Hará exactamente. Ella es Dios. Tiene que hacerlo. Pero si usted se lo dice, bueno, yo sé que la palabra está allí. Sí, así es. Ellos solo le estarán imponiendo las manos. Sí, ella quedará inactiva. Así es. Ella no se moverá porque, yo leo la Biblia. Pero hasta que usted pueda hacer que eso ancle y decir, sí, Señor, eso es para mí, entonces algo va a suceder. Tiene que suceder. Hasta que ocurra, solo es una palabra escrita. Así es. Pero una vez que está anclada. Ahora, Abraham,
Él no miró su cuerpo. Dijo, muy bien, Señor, tendremos el bebé. Podríamos continuar por horas en esto, pero no queremos tomar demasiado tiempo. Ahora llega el momento en que nace el pequeño Isaac, y aquí está él saliendo, después de recibirlo. Y Abraham probablemente tenía 120 años, quizás para este tiempo, 115 años, 20. El pequeño Isaac probablemente de 15, 18 años. Y Dios dijo, ahora Abraham, dijo, quiero que lleves a ese muchacho allá arriba a la montaña y lo ofrezcas como sacrificio. Ahora, después de que él lo recibió, le prometió ser el padre de naciones. Y esta es la única simiente que él tiene. Él dice, llévalo arriba y destrúyelo. Doble verificación. Vaya, ¿ven? Ahora sé que eras anciano y me creíste. Y yo te di este muchacho. Y ahora tú tienes una idea aquí. Ahora la promesa se va a cumplir porque tienes al muchacho. Pero ahora yo quiero que subas con el muchacho y lo mates. Bueno, ahora, ¿y si Abraham hubiera dicho, Señor, ahora mira, quiero preguntarte algo. Yo aquí tal vez de 120 años y recibí a este muchacho. Y la pobre Sara casi no puede moverse, está muy anciana y ella está arrugada y a punto de fallecer. Y aquí estoy yo, un anciano, tengo que apoyarme en un cayado y caminando así. Quizás apenas puede caminar. Estoy muy anciano y el muchacho aquí es un joven. Veo lo que tú has hecho, pero... ¿quieres que yo lo mate? Para comenzar, eso me destrozaría el corazón. Y luego, ¿cómo seré padre de naciones si tú vas a matarlo? Pero Abraham no dudó. Dijo, sí, Señor. Toma, mal muchacho. Aquí van. No sabía cómo. No era asunto suyo cuestionar. Él obedeció. La señora aquí podría decir, ¿cómo voy a caminar? Quizás usted ha estado lisiada por mucho tiempo, no lo sé. Quizás alguien más diría, bueno, el médico me dijo que yo no viviría, hermano Branham, voy a morir. No estamos hablando de eso. Eso es lo natural, ¿ven? Si mira cualquiera de esas cosas, usted no vivirá. Pero usted tiene que mirar una promesa que hizo Dios. Y esa es la promesa, ¿ven? Lo de adentro de usted. Esto de afuera es pecado, ¿sabían eso? ¿Saben que su cuerpo es pecado? Por eso no traten de perfeccionar ese cuerpo. Es pecado. ¿Sabían eso? Pues nació en pecado. En maldad fue formado. Vino al mundo hablando mentiras. Y lo mismo es con esa alma hasta que el alma muere. Y luego nace de nuevo de Dios. Entonces esa alma no puede morir. El alma que pecare morirá. Pero el que cree en mí tiene vida eterna. Entonces hay una vida inmortal viviendo en ese cuerpo. Ahora, eso es como un arroyo que viene del cielo, como una esencia en el interior del hombre. Ahora, esa es la parte que es piadosa, que opera este cuerpo. Pero antes de que este cuerpo pueda ser perfeccionado, el Espíritu lo traerá a sumisión a Dios para obligarlo a usted. Será una guerra todo el tiempo, constante. Pablo lo dijo, nunca lograremos más que Él. ¿Ven? Pablo dijo, cuando quiero hacer el bien, entonces el mal está cerca de mí. ¿Ven? Y es una guerra constante, la carne contra el Espíritu. Y ustedes mirando a la carne, el médico lo dijo y yo creo, miren cuán pecaminoso. Entonces ustedes no pueden servirle a Dios. Usted tiene que arrojar a un lado sus sentidos. Dios no le dio esos sentidos para usted confiar en Él. Dios le dio su espíritu a usted para confiar en Él. Su sentido solo es para contactar, ver, gustar, sentir, oler y oír. Pero para usted personalmente, es ese espíritu que vive en usted. Y cuando este ha sido regenerado, y el hombre viejo ha muerto, y el hombre nuevo ha nacido de nuevo, eso es una parte de Dios. Entonces usted viene a ser un hijo de Dios, linaje del Creador. Entonces usted puede creer lo imposible, porque usted está hecho del Dios que obra milagros. Usted es parte de Él. Habría sido natural para mí el beber. Mi papá bebía. Sería natural para mí consumir tabaco. Mi papá lo hizo. Mi generación antes de mí lo hizo. Algunos me dijeron, ¿por qué usted nunca fumó ni bebió? Bueno, cuando yo solo era un muchacho antes de comenzar en eso, el Espíritu Santo bajó, dijo, no lo hagas. Allí está la conversión, ¿ven? Al principio. Y aún mucho antes de eso, la mañana en que nací, cuando el ángel de Dios se paró donde yo estaba, esa semilla, mientras estaba en la tierra, fue cambiada de una cizaña. ¿Ven lo que quiero decir? ¿Entienden lo que quiero decir? Entonces, allí dentro
hay un espíritu, y de allí viene su vida inmortal. Entonces, un hombre que nace del Espíritu de Dios no practica el pecado. Entonces se aclara la Escritura. Si el adorador limpia una vez, no tiene más deseo de pecado o no más conciencia de él. En el Antiguo Testamento, el adorador entraba y ofrecía su sacrificio. Salía con el mismo deseo de pecar. Pero aquí está. Cáptenlo. Hebreos dice, cuando el adorador, en este caso, pone sus manos sobre la cabeza del Hijo de Dios y sus pecados son limpios por el poder santificador de Dios, ya no hay deseo interno por el pecado. No, allí es donde está la vida. Entonces eso lo convierte a usted en linaje de Jehová. Y entonces Satanás no puede lastimarme a mí sin lastimar a mi padre. Ustedes no pueden lastimar a esa niña allí sin lastimarme a mí. Se los aseguro, no pueden lastimar a sus hijos sin lastimarlo a usted. Y entonces Él no quiere que ninguno perezca o sufra. Pero ahora, antes de que esta carne aquí, antes de que la carne pueda ser perfeccionada, tiene que morir como murió el alma. Nunca fue la voluntad perfecta de Dios que las mujeres y los hombres trajeran hijos a la tierra. ¿Sabían eso? Dios mismo hizo al hombre del polvo de la tierra, después de la caída. Ahora, no discutiré sobre eso porque ustedes saben que tengo puntos de vista muy raros al respecto. Pero después de la caída, entonces la mujer trajo hijos al mundo. Dios le dijo, por cuanto has quitado la vida del mundo, tienes que traerla al mundo. Miren la clase de vida que fue, por sexo, deseo de la carne. Pero entonces cuando ese cuerpo muere y regresa a la tierra, al polvo de la tierra, entonces Dios sacará el espíritu inmortal de allí, al reino de Dios o a su trono, el paraíso. Y luego, en la segunda venida de Jesús, mi madre sentada allí y mi papá que ha partido, no tendrán que darle a esto otro cuerpo, sino que Dios moldeará uno que es perfecto e inmortal y que no puede morir. Ahora, Abraham toma a Isaac y parten hacia la montaña. Ahora el versículo 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, un poco antes de salir, puedo verlos alejarse. No le dijo a Sara a dónde iban porque ella hubiera gritado. Yo creo que fue la fe de Abraham la que hizo el milagro en el vientre de Sara, porque ella lo dudó. Aún se rió cuando él lo dijo. Fue la fe de Abraham. Y fue por esa razón que dijo, la oración de fe salvará al enfermo. La oración de un individuo, la oración eficaz del hombre justo puede mucho. Oh, si ustedes tan solo supieran que en su mano Cristo nos dio la autoridad con su nombre. Al ser cristianos, el arma más poderosa que el mundo haya conocido. La oración aún lo cambia todo. Ella cambiará la mente de Dios. Así fue. Después de que le fue pronunciada muerte a un hombre, él oró. Dios le dijo al profeta, regresa y dile que yo lo oí. ¿Ven eso? La oración. Aférrense. Le preguntaron a Billy Graham hace poco. Matson Bosé hoy está ya llevándole mi libro a Billy Graham en una entrevista. Pero y ellos quieren que yo siga después de él allá en Washington ahora, en ese gran auditorio. Podemos conseguirlo. Pero, ¿será la voluntad del Padre? Ellos se acaban de comunicar anoche para ir a Guantenoche, para ir a Seattle. Tienen una gran reunión allá y el capitán Al Farrar y todos ellos quieren ir allá ahora para que yo vaya. Ellos tienen una reunión del Evangelio, la quieren. Pero, ¿será la voluntad del Padre? Eso es lo que sigue. Me llamaron. Un auditorio sin costo en Baltimore, con capacidad para 10,000 personas. No tengo que pagar ni un centavo. 500 ministros con sus nombres en un documento. Lo tengo allá en la casa ahora. Lo patrocinaremos 100%. Todos estamos en oración en todas partes. Ahora, Padre, ¿a dónde quieres que vaya? Eso es lo siguiente. Tú dime ahora y yo iré. ¿Ven? Eso es. Billy dijo, ¿saben a qué le debo mi éxito? Dijo, no tengo idea. Dijo, yo tengo pequeñas reuniones. Él escuchó de estas reuniones. Él salió en una pequeña carpa. Estaba allá en Los Ángeles realizando una pequeña reunión.
Y todo el Northwestern College se puso en ayuno y a oración. Y Dios envió como 15 reporteros de periódicos y transformó su reunión y se esparció por toda la nación. Cuando yo primero comencé con estas declaraciones aquí, le dije a mi iglesia, póstrense y oren. Dios comenzó a moverse. Cuando menos lo pensé, recibí llamadas de África, de todo el mundo. ¿Cómo llegó allá? No lo sé. La oración subió. Oren. Crean cuando oren. Eso es, crean. Abraham, cuando era anciano, él creyó. Y Dios le dijo que fuera, y él obedeció. Y cuando salía puedo verlo llevarse a los sirvientes y a las pequeñas mulas. Y ellos salieron para llegar al monte de Dios. Oh, me encanta esto. Escuchen esto. Él le dijo al siervo, él dijo, quédate aquí mientras vamos allá. Y el muchacho y yo regresaremos. Oh, vaya. Discúlpeme, a veces mis emociones se me escapan. El muchacho y yo regresaremos. ¿Cómo? No lo sé. Voy a subir allá para matarlo. Ahora, cuando él sabía que de algún modo, de alguna manera, que él regresaría, y aquí con un cuchillo en su cinturón. Y él puso la leña sobre los hombros de Isaac. E Isaac subió al monte, guiado por Abraham, un tipo hermoso, su único hijo, llevándolo a la colina. Y el mismísimo altar en el que puso a su hijo, él lo cargó a la colina, sobre su espalda. Un tipo de Dios enviando a su hijo al Gólgota, con una cruz de madera en su espalda, la misma cruz en la que él fue clavado, y donde Dios no escatimó ni a su propio hijo. Allí, el pequeño Isaac miró alrededor, dijo, Padre, dijo él, aquí está el altar y el fuego, pero, dijo, ¿dónde está el sacrificio? Él respondió, Dios mismo se proveerá el sacrificio. Ató a su único hijito, lo arrojó sobre el altar, sacó el cuchillo, ya para quitarle la vida. Dios, tú lo diste. Y cuando él iba a enterrar el cuchillo, un ángel le detuvo la mano, dijo, Abraham, detén tu mano. En ese momento un corderito, un carnero, baló en el desierto. Tenía sus cuernos trabados alrededor de unas enredaderas. Abraham corrió rápidamente, tomó el carnero, desató a su hijo y sustituyó, ¿ven? Y mató al carnero. Entonces Dios le habló, Abraham, dijo, Abraham, ahora sé que me amas, no me has negado nada. Ahora, miren el texto que quiero. Veámoslo en el versículo 13 y 14. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por los cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en lugar de su hijo. ¿Saben quién era ese carnero? Ese era Cristo. Lo ofreció a él en su lugar. Y llamó Abraham el nombre del lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Jehová Jireh, que fue el primer nombre redentor de Dios. Jehová Jireh significa, el Señor proveerá un sacrificio. Ahora, él era Jehová Jireh, él era Jehová Rafa, Nisi, y así sucesivamente. Él tenía 7 nombres compuestos de redención. Y en sustitución de una vida humana, tomó un cordero y lo ofreció como el sacrificio provisto. Porque en Isaac serían bendecidas todas las naciones. Y por medio de Isaac vino Cristo. Y nosotros, habiendo muerto en Cristo, venimos a ser linaje de Abraham. Y somos herederos según la promesa. Ahí lo tienen. Y eso trae, no en nuestros cuerpos, no somos gentiles en nuestros cuerpos, somos pecadores en nuestros cuerpos. Pero en nuestras almas, al nacer de nuevo con el mismo espíritu que estaba sobre el fiel Abraham, esa característica abajo allí dentro nos hace querer confiar en Dios, pero el cuerpo se atemoriza. O si nosotros somos los hijos de Abraham, seamos como era el padre Abraham. Ahora Jehová Jireh,
El Señor proveerá el sacrificio. Él proveyó el sacrificio. Ahora en Romanos, el capítulo 4, comencemos en el versículo 17. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Paréntesis. Delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Ahora lo ven? Entonces nosotros, como cristianos, no miramos, sentimos, vemos, probamos, olemos, oímos cuando estamos hablando con Dios. Nosotros solo le creemos a Dios. Y eso le fue contado a Abraham por justicia. Ahora, los sentidos son instrumentos terrenales, ¿lo creen? Ahora, Dios puede controlarlos, lo admito, pero ellos no nos son dados para contactar a nuestro Padre Celestial porque Él no está en carne humana. Dios es un espíritu y nosotros lo contactamos a Él por el espíritu, por la fe, creyendo. Ahora, si nosotros, por decir que yo tengo cuando yo tenía el cabello ondulado como mi papá. Mi papá tenía los ojos juntos, de un azul profundo. Mucha gente dice, usted se parece a su papá o se parece a su madre. Bueno, yo tengo mucho de apariencia a mi parentela. Mi abuelo de antaño construyó el tabernáculo aquí. Algunos dicen, oh, usted es igual a su abuelo. Se parece a su abuelo. Habla como él. Tiene una naturaleza como la de él. ¿Qué es eso? Es alguna característica que se ha transmitido a través de esa generación. Y la tengo aquí. Usted se parece a su padre, o tiene algo de ellos. Cuando ven a una niña, dicen, ¿no se parece a su madre? Ella actúa como su madre. Ustedes han visto a la gente hacer eso. Ahora, si nosotros nacemos de nuestro Padre Celestial, Dios, quien llama a esas cosas que no son como si fuesen, tiene que haber algo de eso en nosotros. ¿Ven? Esa es la razón por la que un verdadero cristiano consagrado está entregado completamente a Dios. Mira lo que Dios dijo en lugar de lo que uno ve o siente. Eso aún es el hombre terrenal. Si caminamos en la carne, no podemos agradar a Dios. Caminamos en pos del Espíritu. ¿Ven? Ahora, Dios ha hecho todo, más allá de su deber. Él ha enviado profetas y sacerdotes. Él envió a su Hijo. Él envió el Espíritu Santo. Él lo ha hecho todo. Y aún juró por sí mismo que haría estas cosas. Ahora, cuando Dios crece y se profundiza aquí abajo, ¿ven? Entre más reciban de Dios aquí adentro, más le creerán a Dios, porque hay más de Él. Y cuanto más cultiven esto aquí dentro, más le pueden creer a Dios. Así como un niño, cuando es pequeño, quizás no sabe mucho de eso, pero a medida que crece, comienza a conocer más a Dios. Y ahí es cuando este espíritu aquí adentro toma la naturaleza de nuestro Padre Celestial. Es Dios, al igual que yo tomo la naturaleza de mi Padre terrenal a partir de mi pariente terrenal. Ahora, miren, me encanta esto. Escuchen ahora. Dios, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Saben qué? ¿Cómo hizo la tierra Dios? Esta tierra en la que están en esta mañana. La gente no quiere creer en la fe. ¿Cómo hizo la tierra Dios? Él habló. ¿Amén? ¿Lo ven? Él habló y el mundo vino a existencia. Y este mundo, en esta mañana, es la palabra hablada de Dios. Y Él creyó su propia palabra. Y aquí está. Mírenlo. Y si Dios, y ustedes son linaje de Él, y Dios está en ustedes, Él creerá su propia palabra. Aunque no se pueda ver, sentir, saborear ni nada. Ustedes la creerán. ¿Ven lo que quiero decir? Porque Dios en usted creerá su propia palabra. ¿Correcto? Entonces, usted no se fija en las cosas que ve. Usted mira las cosas que Dios dijo. El hombre no tiene mucha victoria cuando cae. Yo sé esto muy bien. Dios hace milagros por medio del cirujano experto, por medio de medicamentos. Dios lo hace. El hombre no lo hace. Dios lo hace.
En el Salmo 103:3 dice, yo soy Jehová que sana todas tus dolencias. No puede haber sanidad, solamente por medio de Dios. Alguien dijo, el diablo puede sanar. El diablo no puede sanar. Puede ser que él lo diga. Como alguien que trataba de desquitarse con el director. Dijo, pues el hermano Branham dijo, bueno, vaya. Jesús dijo, habrá muchos que vendrán a mí en aquel día y dirán, Señor, ¿no eché fuera demonios en tu nombre? Y todo eso así. Bueno, dijo, eso no significa que usted sea un cristiano. Él se estaba refiriendo a estas señales. Seguirán a los que creen. El hermano dijo, pero un momento, eso aplica a ustedes, montón de eclesiásticos. Dijo, ustedes no pueden ver el verdadero significado de la Escritura. Ustedes siempre erran en su corazón, enseñando como doctrina la tradición del hombre. Ellos fallaron en ver que eso era el Hijo de Dios. Ellos dijeron, él es Belcebú. Ellos no pudieron ver las Escrituras que claramente indicaban que Jesús era eso. Él dijo, oh, hipócritas. Dijo, ustedes saben distinguir el aspecto de los cielos, pero no pueden distinguir las señales del tiempo. Porque si las hubieran conocido, deberían haberme conocido a mí y conocer mi día, las cosas que debían ser. Y vemos hoy que Dios prometió en estos últimos días que sucederían estas cosas. ¿Qué le pasa a las personas? Están ciegos. Ese poder demoníaco, aún en la esfera eclesiástica. Ustedes dicen, Jesús no dijo nada de eso. Ellos dijeron, nosotros echamos fuera demonios. Jesús dijo, no sé nada de eso. Ellos estaban diciendo cosas que no hicieron. Oh, nosotros. Alguien dijo de una cierta denominación de iglesia, dijo que el predicador Branham sane a uno, y yo sanaré a una docena. Yo dije, si yo sanara a uno, usted podría sanar a una docena. Él dijo, si usted tuviera un don como ese que dice tener, dijo, ¿por qué no va al hospital y dice, todos ustedes enfermos, levántense y salgan? Dijo, todos tendrían que obedecerle. Yo dije, ¿es usted un predicador del Evangelio? Él dijo, sí, señor. Y dije, vaya aquí al bar clandestino y diga, todos ustedes son salvos, salgan. Él dijo, yo podría hacerlo si ellos me creyeran. Le dije, yo también. Ahí lo tienen. Fe en la palabra, ¿ven? Uno no podría salvar a nadie. Y predicar el Evangelio de salvación no lo convierte a usted en un salvador divino. No más que predicar sanidad divina me hace un sanador divino, sino que es la fe en la palabra hablada de Dios. Y yo sé esto, que algunos de nosotros tenemos más fe que otros, y aquellos que tienen fe en abundancia deben orar por ellos. Pero si usted no vive la clase de vida correcta, es mejor que se aleje de eso. El diablo se reirá de su oración. Pero cuando usted vive correctamente, y hace lo correcto, y actúa correctamente, y tiene fe en Dios, Satanás temblará cuando usted hable, porque Dios juró bajo obligación que Él se encargaría de esa oración. Es cierto. Ahora escuchen. Abraham ya es un anciano. Daré prisa. Un anciano ahora, de edad avanzada, de 100 años. Dios le había dado a este hijo como 16 o 18 años después. O él quizás de 118, 120 años. Él dijo, ahora sube con él, destrúyelo. Y Abraham no dudó de la promesa. Escuchen esto. Él era como Dios, él tenía una parte de Dios en él, porque él creyó. Escuchen el versículo 18. Y él creyó en esperanza contra esperanza. Ni siquiera había esperanza para eso. Sin embargo, él creyó en esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Ahora escuchen, el versículo 19. Pónganse la chaqueta, levanten la copa, observen. Y no, se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto. Ahora, si su padre, Abraham, de quien ustedes son hijos por medio de Cristo, no consideró su propio cuerpo cuando estaba muerto, ¿qué del suyo, que está vivo esta mañana? ¿Ven lo que quiero decir? Y eso fue antes de que Cristo viniera. Eso fue antes de que se hiciera alguna expiación. Eso es antes de que hubiera la gran nube de testigos. Antes de que viniera el Espíritu Santo. Y Abraham le creyó a Dios. No, se debilitó en la fe al considerar su propio cuerpo. No, consideren su enfermedad. Consideren lo que Dios dijo al respecto. Si yo hubiera considerado la mía, cuando los hermanos Mayo me dijeron, usted está acabado, eso hubiera sido mi fin.
Pero no consideré mi cuerpo. Yo no consideré mi enfermedad. No consideré lo que ellos dijeron. Yo consideré lo que dijo Dios. Pero cuando yo estaba ciego, andando por aquí con lentes puestos, ni podía hacerme cortar el cabello. Me quitaba los lentes en la peluquería y la cabeza me temblaba al punto que tenía que sentarme y esperar que le cortara el cabello a otro para luego volver a la silla y que intentara cortarme el mío. ¿Qué tal si yo hubiera considerado eso? Pero no consideré la ceguera de mis ojos cuando conocí a Dios. Cuando el médico me dijo un bocado de comida sólida acabará tu vida. Cuando llegué, mi madre estaba sentada allí como testigo. Me daban agua de cebada y jugo de ciruela colado. Y de eso casi por un año. Ellos dijeron, bueno, un bocado de comida sólida lo mataría. Me puse a leer la Biblia y encontré a Dios en mi alma. Leí allí donde dice, todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Nunca se había dicho una oración en nuestra mesa. Recuerdo a papá sentado allí en la esquina. Yo dije, ¿podemos orar? Mamá levantó la mirada y comenzó a llorar y papá no sabía qué hacer. Yo dije, Dios, tenía la Biblia sobre la mesa. Dije, si yo muero, vendré a casa confiando en ti. Palabra dice esto. Yo tengo que considerar lo que dijo el médico o considerar lo que tú dices. Tomé su palabra por un año y no estoy mejorando. Estoy empeorando. Ya no consideraré lo que él ha dicho. Voy a considerar lo que tú dices. Y yo hice la oración. Teníamos frijoles y pan de maíz y cebolla. Y yo me serví eso en un plato y comencé a comer. El primer bocado que me llegó al estómago por poco me mata. Tuve que taparme la boca con la mano para evitar que regresara. Y seguía regresando. Y yo me lo tragaba. Regresaba, me lo tragaba. Pero no consideré mi estómago. Yo consideré lo que Dios dijo al respecto. No lo que yo sentía. Me estaba ardiendo. Salí a la calle y caminaba así por la calle. El agua me salía de la boca. Dijo, ¿cómo te sientes, Billy? Yo decía, ¡de maravilla! Pasaron los días, pasaron las semanas. Seguía caminando. Parado en una zanja, mi estómago aún así. Sosteniendo mi mano así, zapateando así, cantando, oh, cuánto amo a Cristo. Acomodaba, luego arrojaba más tierra, cantando, oh, cuánto amo a Cristo. Eruptando esa comida, devolviéndose, con tanto mareo que apenas podía trabajar. Me decían, ¿cómo te sientes esta mañana, Billy? ¿Estás enfermo? Decía, no, me siento maravilloso. Luego, más adelante, dando el testimonio, alguien dijo, entonces usted mintió. Yo dije, no, en ningún momento. Yo no estaba hablando de estos sentidos aquí en el cuerpo. Ellos están muertos. Tengo por cierto que Cristo fluía de mí. Dije, yo estaba tomando lo que Él dijo, y por eso me sentía de maravilla. Ahí lo tienen. No considere su propio cuerpo. No considere las enfermedades, porque son del diablo. Así es, considere la promesa de Dios. Alguien dijo no hace mucho. Ahora, mire, usted no puede predicar sanidad divina en la expiación. Un predicador bautista inteligente que era... Yo dije, bueno, no voy a discutir con usted acerca de la expiación, pues sé que usted no tiene cómo sostenerse. Algo muy básico. Dije, yo sé que usted no tiene cómo... Aquí hay una escritura de 40 que aclarará todo. Él, herido, fue por nuestras rebeliones y molido por nuestro pecado. El castigo de nuestra paz sobre él. Por su llaga somos nosotros curados. Yo dije, ¿a dónde lo aplica usted? ¿Al Calvario? Dije, ¿cree usted que los 7 nombres redentores, nombres compuestos, pertenecen a Jesús? Si no le pertenecía a Él y no lo cumplió, y en Él estaban esos 7 nombres compuestos, Él no era Jehová Jireh. Allí está Jehová Jireh, el sacrificio provisto por Dios. ¿Y usted tendrá que admitir eso? ¿O decir que Él no era el Hijo de Dios? Entonces, si Él es Jehová Jireh, Él también es Jehová Rafa, el sanador. Pues todos los 7 nombres compuestos, nuestra victoria, nuestra bandera y nuestro escudo y nuestro broquel y nuestra sanidad y nuestra salvación, nuestro sacrificio provisto, todo estaba en Él. Y cuando murió en el Calvario, Él destruyó principados, se levantó, extendió sus manos, dijo, consumado es, aleluya. Los demonios temblaron, el infierno fue sacudido. Es un tipo para todo aspecto. Y Él resucitó en la mañana de Pascua. Yo soy el que estuve muerto y vivo de nuevo. Allí está Él, Jehová Rafa, Jehová Manasés, Jehová Jireh, el sacrificio provisto por Dios. No pudo decir ni una palabra. Luego, allá atrás, como dijo Jesús, como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así debe ser levantado el Hijo del Hombre.
Y si esa luz de Dios brillando allá atrás, en un tipo, mirando una serpiente de bronce que era un símbolo, él dijo, yo tengo que cumplir mi palabra, tienes que morir. El pobre hombre estaba temblando. Él dijo, ¿qué te puedo ofrecer antes de matarte? Dijo, un vaso de agua. Entonces él fue a buscar el vaso de agua, y él lo tenía en la mano, y temblando así, no podía sostenerlo. Y él dijo, oye, espera un minuto, enderézate. Él dijo, no voy a matarte, ni a quitarte la vida hasta que te bebas esa agua. Y el esclavo la arrojó al suelo. ¿Qué va a hacer él? Si es un hombre justo, si cumple su palabra. Si él no cumple su palabra, no es un hombre justo. Él tiene que liberarlo, no importa lo que digan las leyes de la tierra. Y si Jesús dijo, todo lo que pidieren orando, crean que lo recibirán, él tiene que cumplirla. Él es justo. Expiación o no expiación, esa es su palabra. El muchacho se fue no hace mucho a un cierto seminario para aprender un montón de cosas que no debería haber aprendido. Y su anciana madre se enfermó. Una de sus vecinas pertenecía a una iglesia del Evangelio completo. Y trajeron al pastor a casa. Dijo, permítame traer al pastor para que ore por usted. Dijo, es un buen hombre, justo. Y él cree en Dios. Dijo, deje que venga a orar por usted. Entonces ella dijo, muy bien. El médico no podía hacer nada por ella. Entonces el joven fue allá, el pastor, y oró por la anciana y puso las manos sobre ella, según Santiago, o según Marcos 16. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Él vino y puso sus manos sobre la mujer. A los pocos días, ella estaba de pie y haciendo su trabajo, estaba bien. Cuando su hijo regresó a casa de la universidad, pues él estaba tan contento, ustedes saben, y viendo a su madre tan contenta, dijo, ¿cómo has estado, madre? Dijo, muy bien. Dijo, oh, hijo, se me olvidó contarte algo. Dijo, mientras estuviste ausente estos 4 años, dijo, me enfermé. Y ya sabes, la señora fulana de tal que está por aquí pertenece a esa iglesia del Evangelio completo. Dijo, su pastor vino y me puso las manos, según Marcos 16, y sané. Dijo, los médicos no pudieron hacer nada por mí cuando tuve esa enfermedad repentina. Dijo, así fue como me recuperé. Él dijo, bueno, madre, quiero informarte algo. Dijo, por supuesto, allá en la universidad aprendimos esto. Dijo, los últimos 9 versículos de Marcos 16 no son inspirados. Dijo, eso fue puesto allí por el Vaticano. Dijo, no hay historia que diga que esa palabra allí es inspirada. Y la mujercita dijo, alabado sea Dios, alabado sea Dios. Dijo, ¿qué te pasa, madre? Ella dijo, si Dios pudo sanarme con palabras que no son inspiradas, ¿qué podría hacer Él con aquellas que son inspiradas? Ahí lo tienen. Si Él pudo hacer eso con palabras no inspiradas, ¿qué haría Él con aquellas que son inspiradas? Cuando hay 600 y tantas promesas dirigidas a la iglesia en los últimos días, de que sucederán estas cosas y que su poder sigue siendo el mismo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Todo lo que pidan orando, crean que lo recibirán. Si permanecen en mí y mi palabra en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Las cosas que yo hago, vosotros también las haréis, mayores que estas, cuando yo vaya a mi Padre. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Donde quiera que estén 2 o 3 congregados en mi nombre, y se coloquen de acuerdo en algo, y pidan, ellos lo recibirán. Olvídese de eso, hermano. Es la voluntad de Dios hacerlo. Sí, solo es Satanás robándole. Usted créale a él. Y creyó en esperanza contra esperanza, para ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. No, las circunstancias, ni lo que alguien más dijera. Pero si alguien más murió y usted tiene lo mismo, no consideren eso, ¿ven? Siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, ella fue incluida en aquello. Dios no le dio la promesa a Sara, Él le dio la promesa a Abraham, pero Sara fue incluida. Él hizo la promesa en Cristo Jesús, y yo fui incluido en Él. Ustedes también, ¿ven? Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era poderoso para también hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió, que no le fue contada sino a él, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Oh, hermano, con eso yo puedo golpear al diablo en la cara con esos 365 días al año. ¿Ven? Eres un mentiroso. Allí está la palabra.
yo estoy sano. Si alguien viene y lo encara a usted, si alguien saliera aquí y le hiciera algún tipo de cosa y lo sanara, eso no lo inspira. Pero se trata de esto. El que cree, ya, estoy sano, ahora. Si Dios bajara y me sanara completamente, de inmediato, con un milagro, no sería tan grandioso como si yo pudiera ver la promesa de Dios y tomarla en mi corazón. Parado allí yo puedo decir, Jesús me está sanando ahora, porque he aceptado su palabra, ella está en mi corazón. Él ahora está intercediendo por mí delante del Padre. Yo estaré bien. Eso es lo que Dios ama. Párese allí, en su palabra, y diga, ella está bien. Él me está sanando ahora, a diario. Esa era la mujer con el bocio. Pude ver. Yo solo le di que hiciera algo, así que no quisiera nada, pero ella estaba contenta. Dijo, oh, mire, mire. Y al día siguiente estaba más o menos así. Al día siguiente, más o menos así. Ella lo entendió todo. Dijo, eso no puede estar errado. ¿Ven? Ahí lo tienen. Cuando Elías había cerrado los cielos para que no lloviera por 3 años. Elías hizo eso, que no llueva por 3 años y 6 meses, y él inclinó el rostro entre sus rodillitas flacas. Probablemente si él hubiera venido a su puerta, esta mañana usted lo hubiera echado. La cabeza toda peluda como no sé qué, envuelta en un pedazo de piel de oveja así, con una vasija de aceite y una vara, y aquí venía esa cabeza calva brillando. Él se acomodó allí, se arrodilló con la cabeza entre las rodillas y oró. Dios, el problema ya está resuelto ahora. Israel se ha arrepentido. Ven, Señor, envíales lluvia. Como aquella mujer el otro día. Cuando el pecado fue confesado, yo dije, Satanás, ya no puedes retenerla. No, Señor, así es. Ven, Señor. Muy bien, el problema ha desaparecido. Él oró 6 veces, se arrodilló de nuevo. Eso no lo detuvo. Él siguió orando. Así es. Luego, después de un rato, Giesi sube, su siervo, mira, y él regresó y dijo, oh, ve una pequeña nube como del tamaño de la mano de un hombre. Pues los cielos no había llovido en 3 años y 6 meses. Bronce. El bronce habla de juicio divino, el altar de bronce. Juicio sobre la nación que había olvidado a Dios. Cielos de bronce. Desearía que tuviéramos tiempo para entrar en eso. Entonces, la incredulidad habría tomado eso y lo había desechado. Pues sí, eso es todo lo que tú puedes enviarme. Sí. Pero, ¿qué vio Elías cuando vio girar la primera rueda? Oh, vaya. Él dijo, oigo el sonido de una gran lluvia. Una nube, no, más grande que esa. ¿Qué podría hacer para regar una nación? Pues si la nube hace tanto calor en esos cielos que se habría vaporizado. El vapor se habría esfumado así. Pero tan pronto como Elías vio la primera señal, el primer movimiento más diminuto, él dijo, oigo el sonido de una gran lluvia. Cuando solo era una nube así de grande. Hermano, yo creo ahora mismo, en este minuto, que el poder del Espíritu Santo que está en este cuarto para calmar a cada persona enferma que hay. Si usted al sentir la nube del tamaño de la mano de un hombre, grite y clame, yo oigo el sonido de una sanidad perfecta. Dios tiene que hacerlo. Si ustedes lo rechazan y dicen, bueno, no recibí nada, entonces morirán. Las olas calientes del infierno y la duda lo harán desaparecer de su alma. Pero cuando usted recibe ese pequeño grano de simiente, párese en aquello. Eso no es como la roca de Gibraltar, es como la roca de la eternidad.